la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, jueves 31 de agosto de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia, y Él es quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa: mi Señor se ha retrasado, y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos en el Evangelio de hoy, hay un gran salto con la enseñanza que Jesús, con respecto a la enseñanza que escuchamos hasta el día de ayer. Hasta ayer se dirigió el Señor a los maestros de la ley y a los fariseos, a los líderes religiosos de la época. Hoy se está dirigiendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Y más concreto, en el momento actual se está dirigiendo a nosotros a través de Mateo 24, 42 al 51. Se está dirigiendo a nosotros para decirnos: estén despiertos, estén preparados. Feliz el servidor a quien su Señor lo encuentra cumpliendo con su deber. La enseñanza gira en torno a esas tres frases: estar despiertos o estar en vela, estar preparados y estar cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos nosotros que preguntarnos entonces si estamos llevando una vida de vigilia, si estamos llevando una vida de preparación, si constantemente nos estamos preparando para ese encuentro definitivo con el Señor. Si esa preparación consiste en hacer la voluntad de Dios. Fíjense todas estas preguntas, y todas estas preguntas es precisamente para ayudarnos a caer en la cuenta de cómo estamos viviendo actualmente nuestra vida de cristianos, porque si somos cristianos no podemos vivir, tengamos esto bien claro. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, no podemos vivir de otra manera, para que el Señor no nos tenga que decir después lo que dice al final del Evangelio, en el versículo 51, para que no tenga que decirnos después hipócritas, o sea, personas que fingen ser lo que no son. ¿Cómo estar entonces alerta? ¿Cómo estar en vigilia? ¿Cómo lograr ese estado de... No es que no vamos a dormir, literalmente hablando, no se trata de eso. No se trata de no dormir el sueño nocturno, el descanso, no, sino que se trata más bien es de evitar el sueño espiritual, ese sueño espiritual que adormece la fe, que adormece el compromiso cristiano. ¿Cómo lograr eso? Eso se logra solamente por obra y gracia del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la oración,
a través de la lectura diaria de la palabra y el cumplimiento de la palabra. Eso se logra a través del ejercicio de la caridad. Eso se logra, esa vigilia, ese estar despiertos y ese estar preparados, como dicen en el versículo 44, estar preparados, eso se logra con la penitencia, eso se logra con el desagravio. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo todos los días y a cada rato, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque fácilmente nosotros caemos en el ahogo de este mundo, en las preocupaciones diarias de lo material, y se nos escapan los momentos. A mucha gente, a muchos cristianos, lamentablemente, se les está escapando diariamente estos momentos de vigilia, estos momentos de preparación, estos momentos de ejercicio constante, perseverante de la voluntad de Dios. Y por eso, cuando a mucha gente le asalta, porque lo dice clarito el Evangelio de hoy, a la hora que menos piensen, sucederá ese encuentro definitivo con el Señor. Y para eso, pues tenemos que dar el paso de la muerte física. Entonces a mucha gente le asalta la muerte física, le llega el momento de salir de este mundo sin estar en vigilia, sin haber estado en vigilia, sin estar preparado y mucho menos estar cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos despierte interiormente, que despierte nuestra conciencia, que despierte nuestra fe, que active, que nos ayude a activar esa gracia santificante en nuestra vida, para que no vivamos desapercibidos, para que no vivamos desconcentrados, sino más bien que vivamos atentos a la escucha de la palabra de Dios, vivamos atentos para vivir como Dios manda. Hoy el Señor nos pide eso, y nos lo pide porque Él también se preparó constantemente para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Oraba muchísimo, también el Señor ayunó, también el Señor pues llegó a hacer cabalmente la voluntad de Dios. Por eso el día en que murió en la cruz, en las últimas palabras que dijo en la cruz, dice al Padre: todo está cumplido. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros también podamos llegar a tener ese gozo y esa satisfacción de decirle al Señor al término de nuestra vida, decirle al Señor: todo está cumplido. He logrado cumplir todo lo que me has pedido en tu palabra, en el Evangelio, he logrado cumplirlo. Que esa perfección a la que el Señor nos llama, nos invita también en el Evangelio, nosotros la podamos saborear y podamos ayudar a otros a saborear esa perfección. El Señor nos está pidiendo en el Evangelio, en pocas palabras hoy, nos está pidiendo arrepentimiento de nuestros pecados, nos está pidiendo que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que nos convirtamos, nos está pidiendo perfección, nos está pidiendo santidad. Que no nos dé miedo eso, porque si no, nuestra vida cristiana sería una pobre vida cristiana. Una pobre vida cristiana. Una vida cristiana, hay que decirlo con mucho respeto, pero con la autoridad de la palabra, nuestra vida cristiana sería una vida cristiana mediocre. Entonces, Señor, ten piedad y misericordia de nosotros, si hasta el día de hoy nosotros no hemos hecho las cosas como tú nos pides constantemente en tu palabra. Perdónanos y ayúdanos con la gracia de tu perdón, para que por el Espíritu Santo nosotros podamos a partir de hoy tomar en serio, muy en serio, muy en serio. Dice la palabra, dice el Señor en la palabra: felices, afortunado, versículo 46 de Mateo 24. Afortunado será este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. Esa es la idea, que cuando el Señor venga a nuestra vida, cuando el Señor nos llame a salir de este mundo ya de manera definitiva,
nos encuentre cumpliendo con nuestro deber. Bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado el cristiano, el Hijo de Dios, que es encontrado así. Espíritu Santo, ayúdanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar